Abran sus Biblias, hermanos, en esta mañana en el libro del Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. San Mateo, el capítulo 6, y leemos así como está en sus pantallas, el versículo 25 hasta el versículo 34, y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Y cada domingo ahora en estas 2 semanas y en unas que por venir, estamos entonces mirando los obstáculos de la vida cristiana. Vimos la semana pasada que la vida cristiana es como una carrera, y nosotros una carrera larga que nosotros tenemos que correr. Y esa carrera, ese evento que Dios ha creado, que se llama la vida, posee obstáculos creados por el mismo Dios en esa carrera. El Evangelio crea obstáculos a nuestra vida. Decimos, bueno, yo pienso que el Evangelio me quita los obstáculos. Sí, el Evangelio te quita los obstáculos, pero también te levanta los obstáculos. Decimos, ¿cómo es esto? Bueno, mire conmigo aquí en el capítulo 6, la Biblia, por ejemplo, ese versículo 25 dice, no os afanéis, pero la Biblia me dice, no te preocupes. Pero me dice ¿por qué? La razón por la cual dice eso, porque en el versículo 24 me dice, no puedes servir a 2 señores. Porque o aborrecerás al uno, o amarás al otro, o estimarás al uno, o menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Evangelio viene a ti y te dice, tú tienes que abandonar toda lealtad, excepto la mía. Eso crea ansiedad. Amén. Y por eso el versículo 25 en adelante, Cristo entonces nos va a hablar del obstáculo en la vida cristiana que es creado por el mismo llamado del Evangelio de confiar solamente en Dios. Y la Biblia entonces me dice, wow, si ese es el Evangelio, pues claro que siento ansiedad. Y el Señor entonces dice, yo sé eso. Cuando nos hablamos la semana pasada, hablamos de la tentación. En cuanto Cristo nos lava en el bautismo, nos lava al venir y ser unidos por fe en su sangre, que entonces la Biblia me dice a mí que ahora comienza en la vida una lucha, una batalla. Se llama tentación, y Dios ha puesto eso en la vida. La tentación sale de nosotros, pero las cosas que están ahí ahora nos tientan porque nosotros ahora sabemos lo que Dios quiere de nosotros.
Bueno, de esta manera la Biblia me va a decir a mí, hay un obstáculo que tú y yo necesitamos enfrentar. Es un obstáculo moderno más que en otro tiempo, y es un obstáculo que aquí en Estados Unidos es algo que es aún más importante. En este país se han hecho estudios, y últimamente, unos años atrás, salió en un periódico el resultado de que en Estados Unidos la emoción central de las personas en Estados Unidos es la emoción de ansiedad. No importa si usted tiene dinero o no tiene dinero, vivimos con una presión en nuestra vida de que qué va a pasar cuando vemos las cosas que nosotros gozamos, los placeres que tenemos, las bendiciones que tenemos. Mas sin embargo, somos de todos los países quizás los que menos deberíamos de tener ansiedad. Entonces, mire, piense usted un momentito en qué otro lugar nosotros podemos tener un lugar así. Y tener calefacción, y tener aire acondicionado, y tener ahí unas sillas donde ustedes se me duermen. Es como usted tiene calefacción en su casa, tiene aire acondicionado, tiene agua caliente, tiene una lavadora, aun si está en un apartamento. Que nosotros teníamos que salir al río con los puños para frotar bien con el jabón en la piedra la ropa que tenemos. Hoy la cambiamos. Hoy la metemos adentro de una cosa que da vuelta ella misma, y todo el apartamento se mueve excepto eso. Pero ahí sale la ropa limpia. Nosotros de todos los pueblos, nosotros somos las personas que debemos decir, pues gloria a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios me está diciendo, hay una tentación, porque el problema del creyente fundamentalmente es tentación. La tentación es que en esta vida nosotros somos tentados a tener ansiedad. Porque el llamado del evangelio no es un llamado material solamente, implica las cosas materiales, pero es un llamado al centro de qué es lo que nosotros confiamos en nuestra vida. Y de pronto, cuando el evangelio dice, no puedes servir a dos señores, tienes que servirme a mí y no a las riquezas. No, eso no debe de crear ansiedad, excepto si las riquezas es el lugar donde usted confía para sentirse bien. Y entonces el Señor, sabiendo eso, me dice en Mateo capítulo 6, cuando habla del dinero, cuando habla de los tesoros, en el versículo 19, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla, el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haz tesoro en el cielo. Y nosotros decimos, no, yo prefiero tener el tesoro aquí en la tierra. El Señor dice, no estéis afanosos. Y la palabra afán aquí es la palabra donde nosotros conocemos. Si usted tiene una Biblia en inglés, va a decir anxiety, don't be anxious. No estés ansioso, no estés preocupado, no estés pensando cómo se van a arreglar las cosas. Y eso es una presión que continúa en nuestra vida. Por nosotros en esta mañana, de estas palabras de Jesús, no las mías, no un psicólogo, no es un psicólogo quien le va a hablar, es el mero que conoce lo que es el camino que el evangelio forma en nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Cristo. Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7 es lo que se llama el sermón del monte. Es cuando el Señor Jesucristo jala hacia Él a aquellos que le han seguido, y hablándoles a ellos, la gente escucha lo que Él dice, pero Él no le está hablando al mundo, Él está hablando a sus discípulos. Por eso en el versículo 33 dice, buscar vosotros primeramente el reino de los cielos, no seas como los gentiles. Y el Señor entonces está dando una comparación entre las personas en el mundo, cómo enfrentan sus problemas, y las personas que lo conocen a Él, y cómo nosotros enfrentamos nuestros problemas, específicamente cuando el evangelio es, tu Padre Celestial sabe que tú necesitas todas estas cosas. Mire conmigo entonces tres cosas que queremos mirar. Queremos mirar la definición de la ansiedad que dice Cristo acerca de cómo Él define la ansiedad. Y esto es muy importante, porque ya entonces ya no es algo psicológico, no es algo que hoy se descubre y sale en la televisión y todo el mundo entonces está como contento. Oh, mira, sí, vamos ahora a hacer esta dieta, vamos a hacer esto, y después de aquí a 10 años te dicen, oh, aquel estudio de 10 años atrás estaba equivocado, ahora esto es lo que es.
Y la Biblia entonces, Cristo habla y nos define la ansiedad. Cristo entonces habla y nos enseña la raíz de la ansiedad. Y Cristo entonces habla y nos enseña el antídoto contra la ansiedad o para la ansiedad. El Señor Jesús conoce en su palabra. Él no es, mire, muchas veces nosotros leemos esto equivocadamente y leemos esto y lo que viene en nuestra mente, porque nosotros somos en nuestro corazón, cuando no está centrado en el Evangelio, se convierte, es un corazón legalista, es un corazón que dice yo tengo que hacer, Dios me está diciendo que yo tengo que hacer algo, y como automáticamente la energía de nuestro corazón es de, pues yo tengo que ahora no tener ansiedad. Y sentimos que Dios entonces te está reprendiendo. No tengas ansiedad. Y nosotros es como decirle a alguien que está llorando, no llores. Y cuando te dicen no llores, uno como que quiere llorar más. Y eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor de pronto está, todo lo que está hablando, como vamos a mirar, el Señor está diciendo déjame darte un entendimiento de la vida cuando Cristo es el centro, como implica el impacto a lo que el mundo tiene ansiedad. Tú no tienes que tener ansiedad porque para ti las cosas son diferentes, amén. La nueva esperanza que tú tienes no es una esperanza como el mundo la da. Dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, la doy yo. No se turbe tu corazón. Y la Biblia me va a decir esto es verdad en esta inquietud de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Mire conmigo, en Estados Unidos, como en nosotros, estas palabras son muy importantes. Pero cuántos consejeros no la toman incorrectamente. Al poquito rato las personas en la iglesia están desanimados también aún con la Biblia. Están desanimados aún con la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando la Biblia y no nos damos cuenta que la ansiedad es todo un sistema en nuestra vida, que Cristo en el Evangelio quiebra ese sistema. Y si nosotros no estamos en el Señor, pues nosotros estamos en el sistema donde produce ansiedad. Y la palabra de Dios entonces me va a decir, miren, aquí el contexto es muy importante. En el versículo 25 me dice, mire conmigo las primeras dos palabras. Nosotros tratamos de enseñar la Biblia al mismo tiempo que hablamos y predicamos y damos el mensaje, pero el mensaje basado en la Biblia. Los primeros dos versículos, dos palabras, dice por tanto. Y usted tiene que, cuando usted está leyendo la Biblia, para ayudarle, cuando usted lee por tanto, no pueden seguir, tiene que ir hacia atrás y decir por tanto ¿qué? ¿De dónde viene el por tanto? El por tanto viene entonces del versículo 24, como leímos, y de los versículos 19 en adelante, donde la ansiedad es un síntoma de un corazón dividido. Cuando nosotros tenemos un corazón dividido, pues ahí hay inquietud, ahí no estamos together, no estamos juntos, no estamos sólidos, no somos uno. Cuando tú echas agua a la leche, tú haces que el agua sea o la leche sea aguada, no tiene la misma constitución. Cuando nosotros tenemos un poquito de algo y otro poquito de Dios y nos hace nosotros, la Biblia entonces nos dice, pues tu corazón está dividido. La ansiedad fluye en ese contexto. Mírelo conmigo en el versículo 19. La palabra de Dios entonces me dice, mire, en el versículo 19 al 21 me dice, hay tesoros en la tierra y hay tesoros en el cielo. Y me dice que el tesoro de la tierra tiene sus problemas y el tesoro del tiempo, aunque del cielo, aunque parece que no estamos ganando aquí, dice la Biblia, dice en el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Y de ahí sale, versículo 25 más adelante, de ahí viene entonces que por tanto te digo, no estés ansioso. ¿Por qué? Porque cuando tú estamos ansiosos, porque es un reflejo de que el contexto donde estamos, nuestro corazón está dividido. No solamente dividido, digamos, en dinero, sino divididos en otras cosas que nosotros anhelamos. El versículo 24 me dice otra vez, me habla de servir a dos señores, las riquezas o Dios. Y la Biblia me dice, no puedes hacer los dos. Ese no soy yo, ese es Cristo diciendo, no puedes vivir para este sistema y encontrar que el Evangelio es la paz de tu vida. Porque el evangelio es único y todo lo demás es lo que busca el mundo. Y la palabra de Dios entonces me está diciendo, mira, esto entonces refleja la ansiedad. En el versículo 32 la Biblia me dice, los gentiles buscan todas estas cosas.
Los gentiles son los que ellos tienen, son la gente en el mundo, que ellos, las personas en el mundo que ahora edifican y hacen sus tesoros, tienen sus trabajos tratando de hacer los tesoros en la tierra. Son aquellos que sí tienen dos señores. Son aquellos o que tienen el señor del dinero nada más, o que tienen a Dios y al dinero al mismo tiempo. Eso está mal. La Biblia dice, no puedes hacer los dos al mismo tiempo, tiene que ser Él solamente. La Biblia me está diciendo entonces a mí, la ansiedad va a estar en un contexto cuando nosotros estamos divididos. O nosotros aquí en Estados Unidos, al hablar de que el país más ansioso de todo el planeta, que nosotros decimos, pues, ¿por qué? Porque pues están todas las cosas, está la escuela, está lo otro, está el atletismo, está el ser bonito, está el ser bonita, está la moda, está esto, hay con muchas cosas que dividen nuestro corazón. Queremos tener un hogar que sea ejemplo, pero queremos trabajar y tenemos que trabajar para ganar dinero y no podemos estar en el hogar que nos crea entonces el modelo del hogar. Lo que tenemos son prioridades, son lealtades divididas en el corazón. Y por lo tanto el Señor está diciendo a ese contexto, le está diciendo, no seáis afanosos, no tengas esta ansiedad, porque tú no debes ser así. Me dice la Biblia otra cosa más, que la ansiedad no solamente es un síntoma de un corazón dividido, pero es también un síntoma de un corazón confundido. Miren, cuando usted esté en consejería con alguien que conoce la palabra, le va a identificar que nosotros queremos que el esposo sea fiel, queremos que los hijos se porten bien, pero también queremos otras cosas que compiten con esos mismos valores. Y está dividido nuestro corazón, pero lo otro es que nosotros hemos confundido dónde está el significado de lo que mi corazón, dónde está lo que mi corazón en verdad busca. El Señor te lo dice bien claro aquí. Miren, en el capítulo 6, en el versículo 25, mire, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer. Escuche bien, y qué habéis de beber, lo más fundamental, y ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Escuche, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. ¿Entiende? Estaban confundidos, nos confundimos, creemos que la vida es el alimento, que la vida es el vestir, que la vida es el comer, que la vida es tener la casa, que la vida es tener esto, y nos confundimos las definiciones. Y el Señor está diciendo, pues cuando tú vives en un contexto, en este país por ejemplo, donde nosotros creemos que el amor es el sexo, o que la felicidad es que este hombre me lleve a un cuarto, que entonces la Biblia me dice, tú estás confundido, buscando felicidad en brazos que no te la pueden dar. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Cuando nosotros decimos, pues cuando yo voy a estar seguro en mi vida, cuando yo tenga el dinero y pueda retirarme a los 50 años de edad, y le doy con todo y me retiro a los 50 años de edad, y por muy bien que me sienta, la Biblia me dice, así es el mundo. Es como que nosotros, la palabra de Dios me va a decir a mi vida, me va a decir, lo que hemos hecho nosotros es no solamente dividido nuestro corazón, nosotros hemos confundido el significado de las cosas. Confundimos el significado del matrimonio, confundimos el significado de lo que es criar hijos, confundimos el significado de la iglesia, confundimos la naturaleza de las cosas, el amor, todo lo que confundimos, y después tenemos ansiedad y no podemos dormir de noche, nos sentimos apremiados, nos sentimos oprimidos, nos sentimos tristes, nos sentimos con todos estos problemas, y ahí viene entonces el énfasis de lo que es la ansiedad. Y alguien ha dicho, bueno, mire, la ansiedad es algo que nosotros no podemos definir correctamente o precisamente, pero es algo que podemos describir correctamente. Por ejemplo, la ansiedad entonces tiene efectos en nuestra vida psicológicos, alguien ha dicho, tiene efectos físicos y tiene efectos filosóficos. Tiene efectos psicológicos cuando tú y yo estamos con ansiedad. Cuando nosotros nos sentimos que tenemos ansiedad, lo que estamos sintiendo es que nuestra mente tiene como una inquietud, un indescanso, un temor
que no le puedo poner el dedo arriba, sino que es como que me van a descubrir, me van a agarrar, voy a perder, que si me pasa, que es como algo flotante en la vida, es como algo que está alrededor de tu corazón y de tu mente, y nosotros no podemos ponerle el dedo arriba. Tú vas a un consejero y pues yo estoy casado, tengo hijos, todo el mundo me va bien, mas sin embargo no me siento bien. Y la Biblia me da a decir, bueno, eso es exactamente lo que estamos hablando aquí de ansiedad. Ansiedad entonces es este sentido de temor flotante, que no hay algo específico que yo puedo decirte, bueno, tengo temor que ahora viene la policía y me lleva, pero nosotros estamos pensando, ¿qué si me lleva? Que si me encuentran, que si, y la idea es que nosotros entonces vivimos bajo esta presión psicológica. Eso entonces el Señor dice, no vivas ahí. No sé, pero ¿cómo vamos a no vivir ahí? Si esa es la existencia de nuestra vida. Y el Señor te va a decir exactamente cómo tú puedes salir de ahí. Pero mire, la Biblia entonces me va a decir a mí que no solamente esta ansiedad tiene un aspecto psicológico de que nos hace, porque la palabra afanar aquí es pensar, es como pensar más allá de lo que nosotros tenemos que estar pensando, y que estamos preocupados, estamos conscientes, sabemos que hay algo, ya ni pensamos en nada más como un feeling, un sentimiento en nuestro interior que se siente que estamos mal. Y no solamente eso es algo psicológico, sino es también algo físico. Usted lo siente en su corazón, usted siente el palpitar, usted siente que hay como que el corazón da 3 pasos y después da 2 nada más, y da 5 y después como el corazón se te acelera y se te para y empiezas a sudar, empiezas a sentir que estás mal y te sientes, es una presión física que crea entonces estrés en la vida. Y el estrés entonces se refleja en muchas maneras en nosotros. No solamente se refleja en enfermedades como úlceras, colesterol, la presión y otros efectos en el cuerpo, sino es porque es algo que está ahí. Que no sabemos exactamente, vivimos como tenso, vivimos como ¿qué va a pasar si no hago esto, si no hago lo otro, si no me esmero, si no trabajo, ¿qué va a pasar? Y vivimos así, que mis hijos salgan bien, que puedan ir al college, tengo que ir a la escuela, tengo que ir entonces también al trabajo, y aunque decimos pues claro, hay que hacer para avanzar en la vida, pero hay una realidad que si usted vive así, usted está viviendo bajo una preocupación. Y la palabra de Dios entonces me dice, pues eso va a tener impacto en nuestro físico también. Y la Biblia me va a decir a mí, hay algo también que tú y yo no pensamos. Que la ansiedad no solamente tiene un aspecto psicológico, de que uno está pensando estoy triste, estoy asustado, pero también tiene un aspecto físico, que uno lo siente en el palpitar del corazón, en las químicas del cuerpo, en las enfermedades que nos salen. Pero también hay un aspecto, escuche, filosófico. Yo sé que nosotros decimos, what? Hay un libro hace unos años, como 2, 3 años, que se escribió que dice, todo lo que usted necesita lo enseñaron los filósofos en el pasado. Es un libro chiquito, pero y pone eso como para decir, mira, lo que están enseñando hoy en psicología no le gana a nada a lo que ya se enseñó en filosofía. A través de los años, de la gente que empezaron a pensar de por qué uno vive, todo tiene que ver con cosas filosóficas. Mire un momentito conmigo. Cuando Cristo ahora habla en el capítulo 6, el Señor te dice, no te pongas ansioso porque te vas a morir rápido. Él no dice eso. Él no dice, no te pongas ansioso porque mira, ten cuidado de tu úlcera. Él hubiera podido decir eso. Él no dice, mira, no te pongas ansioso porque no vas a tener paz. No te pongas ansioso porque vas a crear un ambiente, una mala onda alrededor de tu casa, y los hijos van a tener problemas y el matrimonio tiene problemas. No, el Señor no toca la parte psicológica y no importa la parte médica. El Señor toca la parte filosófica, espiritual, teológica, doctrinal de cómo en verdad es la vida. El problema que nosotros tenemos con las palabras de Jesús no es que no la entendemos, es que sí las entendemos. Usted sí entiende muy bien esto. Es más, que yo cuando leí la Biblia podía decir amén y hacer para que ustedes ya se fueran. Y se hubieran ido muy bien bendecidos, porque escucharon la palabra de Dios. Y Jesús ahí hablando de los pajaritos volando, y el Señor dice, mirad los pajaritos. Y todo el mundo, Y usted se hubiera ido como si hubiera escuchado a Jesús. Pero usted,
como que no quiere escuchar a Jesús porque entiende a Jesús. Quizá usted no entiende cuando el Señor te dice a ti que si tu ojo te es ocasión de caer, tú quítatelo, córtate la mano y dice, Señor. Pero cuando el Señor te dice a ti, mirad las aves del cielo, versículo 26, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y no mi Padre, vuestro Padre, dice la Biblia, las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Y de pronto tú y yo nos damos cuenta que el estar en pecado, de ser inconversos, es estar perdidos, es una realidad más profunda de lo que tú y yo creemos. Que ser creyente no es venir a la iglesia y comprarse una Biblia de tapa negra. Que de pronto todo en tu vida va a ser shake, va a ser ahí tocado, va a ser penetrado por el evangelio diciéndote solamente hay una lealtad. Y nosotros nos asustamos porque esa lealtad implica que yo tengo también otras lealtades. Otros lugares donde yo he encontrado que en mi división y en mi confusión he encontrado que ahora la comida es la vida y el vestido es la vida y el beber es la vida y el tener casa es la vida y el tener una casa grande y buena es la vida y el tener todos los iPhones es la vida y tener la computadora es la vida y que la gente me quiera es la vida. Y empiezo entonces a vivir esta vida donde ni el médico chino cristiano te salva de la ansiedad. Porque nosotros entendemos muy bien lo que dice el Señor. Entendemos muy bien que el Señor nos está llamando a mí en mi vida a decir, mira, la ansiedad es una emoción que nosotros sentimos cuando nosotros nos preocupamos por controlar aquello que nunca hemos podido controlar. Escucha, ¿qué es la definición? La definición de ansiedad es el sentimiento que me viene a mí cuando de pronto me la llevo hace rato, pero no quería llevármela, de que yo no puedo controlar nada de lo que quisiera controlar. Mire, tú me enseñaste esto, te lo voy a enseñar ahora, te lo dije primero. Cristo da 3 ilustraciones, o 4, pero una de los pajaritos, otra de los campos, las flores aquí del campo y la hierba del campo, y esas dos entonces nosotros miramos, pero el Señor entonces da una en el versículo 27, mírenla ahí, yo no quiero hablar de eso porque no quiero ofender a nadie, pero me habla de la estatura. Todo el mundo está ofendido. Me dice el versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? La ansiedad es el fluir de ese lugar donde yo quiero tener control. Y el Señor me va a decir, pues mira, los pajaritos no tienen control, las flores no tienen control, pero déjame enseñarte cómo tú sí quieres tener control de la comida, de la bebida, de lo que vistes, porque hay un ejemplo que tú sabes que no puedes tener control. Porque yo puedo cortar la yarda o matar al pajarito. Pero la Biblia me dice a mí que por mucho que tú, mire, déjame darle el testimonio personal. Usted sabe que yo tengo buen tamaño, pero me costó mucho. Mire, yo me aguantaba, mi papá me decía, me aguantaba porque uno tenía que hacer ejercicio allá en mi país. Hacía ejercicio, pero parte de mi problema era que era chiquito, entonces me aguantaba y estaba yo ahí, aguantado ahí sudando, como 5 minutos a ver cuánto tú puedes. Usted puede aguantarse de un palo por 3 segundos. Pero cuando usted sigue ahí por un rato, y mi hermano me decía, sigue para que crezcas. Y mi hermano es alto.
Mi hermano tiene todos los atributos que todo el mundo quisiera tener, pero yo no. Y después otra cosa más que la gente dice que uno tenía que hacer es dormir sin almohada. Entonces cuando uno duerme sin almohada, me imagino que entonces como se estira más, ¿eh? Entonces ya 8 horas así todos los días, pues algo tiene que ayudarte, ¿verdad? Como un inch más, una pulgada más, hubiera sido mejor que el 5.5, yo digo 5.6. Pero mire, es que no, usted no puede, o por mucho que te... Y mire, la palabra que usa es la palabra la misma que se usa cuando tú sales a comprar, cuando sales a trabajar, cuando sales a hacer lo que tú quieras. Tú estás tratando de echar para adelante lo que nunca has podido promover. Mire lo que está diciendo el Señor, que nosotros nos hemos creído que el trabajo es lo que te da el dinero. O la vida. El trabajo te da el dinero, pero no te da la vida. El que te da la vida y el dinero y el trabajo es Dios. Eso vale. Bueno, la Biblia entonces me va a decir a mí, mire, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad entonces es tratar yo de controlar aquello como mi estatura. Que nunca he podido controlar. Y yo digo, sí, pero lo otro sí. No, el Señor, mire, para que no se me vaya. El Señor está conectando el comer, conectando el vestir, conectando el beber con la estatura de una persona. Está diciendo, ahí no lo puedes encontrar, ahí no lo puedes confundir. Y tampoco lo puedes hacer, déjame enseñártelo bien, en la estatura. En otro lugar dice que aún los pelos de nuestra cabeza están contados. Y si me quedo calvo o no, Dios está en control de eso. La palabra de Dios me está diciendo a mí, la ansiedad es entonces la emoción que viene cuando detrás de mí yo estoy tratando de controlar lo que nunca he podido controlar. Y cuando uno dice, no, sí, pastor, yo sí puedo controlar porque si trabajo tengo más dinero. Eso es una confusión de definición. ¿Entiendes? Porque el Señor dice, no yo. La vida no consiste en cuánto tú comes, que tú vistes, que tú bebes. En otro lugar el Señor dice, la vida no consiste en los bienes que el hombre posee. Pero nosotros, ¿qué queremos? Pues vivir es tener. Vivir es alcanzar. Eso nosotros estamos diciendo, pastor, ahora usted está creando ansiedad en mi vida. Porque me está predicando bien, entiendo lo que usted está diciendo, porque la Biblia es fácil, aquí es bien fácil, y usted sí entiende la palabra, pero automáticamente entender la palabra es revelarte que el hombre pecador tiene que sentirse mal cuando Dios está delante. Porque nos revela entonces la raíz de la ansiedad. Nosotros primero vimos la definición de la ansiedad en el versículo 27. La estatura no la puedes cambiar. Tu esposa que se fue no la puedes cambiar. Tu esposo que te engañó no lo puedes cambiar. Y nosotros tenemos la ansiedad cuando nada más pensamos, ay estará, ay se habrá ido, ay qué me va a pasar. Ay, sin mis hijos. No puedo sostener a mis hijos caminando con Cristo siempre. La Biblia, el Señor, el perfecto papá, un hijo pródigo, el otro se quedó en la casa enojado con el padre. Aún el más chiquito, el que más debía estar pensando en esto, fue quien le dice al papá, antes de morirte dame el dinero para yo irme. Y la Biblia me dice que el padre lo dejó. Tú y yo no podemos controlar lo que no se puede controlar. Tú y yo tenemos la crianza de nuestros hijos, pero no el control de nuestros hijos. Amén. Usted cría a sus hijos al principio y usted controla. Mientras más chiquito, más control. Mientras más grande, ¿qué? Menos control. Amén. Como a eso de los 13 ya se te fue el control. A los 14 estás dando vueltas. A los 16 él te controla a ti. Es como que cuando él es chiquito y tú le dices, mira que te voy a pegar, ok, el muchacho lo hace. Pero después cuando ya llega a los 16 y tú le dices, mira que te voy a pegar, y él se para delante de ti mirándote hacia abajo y tú le dices, y él te dice a ti, pégame. Perdiste el control, bro. Tenemos ansiedad cuando son chiquitos. Tenemos ansiedad cuando están teenagers. Y tenemos ansiedad cuando se casan.
Porque nosotros ahora los vemos haciendo a ellos lo mismo que nosotros hicimos. ¿Y por qué no aprendieron cuando yo me entregué con preocupación de que no hicieran eso? Pero tú estabas enseñando, estabas parenting, estabas siendo padre de un sistema de ansiedad para que no te pase como a ti. Entonces nos salieron mal las técnicas. Déjame decirle por qué. Porque llevaban ya la energía de necesito controlarte por tu bien. Pero dile a una persona a quien le están controlando por su bien que el control es para mi bien. Uno entonces quiere liberarse, quiere uno romper las cadenas de esclavitud. Es lo que le pasa a todos los pueblos. Y aun cuando toman malas decisiones, los hijos se casan con el primero que viene por ahí para salirse del hogar donde me tratan de controlar. Y la ansiedad reina en los padres antes, cuando se casan y se van, y los hijos también, al vivir porque no quiero ese control, yo quiero mi control. Están repitiendo lo igual que tú y yo les enseñamos. A vivir, si tengo esto, si tengo el novio, si no hay peleas, si todo está bien, entonces esa es la vida. Y el joven entonces confunde el acostarse con un muchacho antes de casarse o con una muchacha antes de casarse. Lo confunde con felicidad, amor y compromiso. Y nosotros decimos, es una división de valores, pero es también una confusión de definiciones. Y eso crea entonces la dinámica de querer controlar mi felicidad. La Biblia te dice, esa es la ansiedad. Mira lo segundo, la raíz de la ansiedad. ¿De dónde sale este querer controlar? Where does that come from? ¿Dónde viene eso de querer controlar? La estatura o el físico, y hay cosas que uno hace para controlar, pero la Biblia te dice, cuando tú, digamos, hay cosas que uno hace, digamos, me voy a ponerle este ejemplo, digamos que usted, perdón, pero ahí voy, ok, digamos que uno, vamos a hablar de los hombres nada más, digamos que uno cree que es muy flaco, y uno dice, bueno, si yo entonces empiezo a ver los videos de Charles Atlas, yo entonces, esa es mi edad más que otra cosa, y empieza uno entonces a levantar pesa. Entonces uno se pone entonces la ropa de levantador de pesa o algo que mire, hay cosas que usted puede hacer para alcanzar lo que usted cree que es felicidad, pero usted no es feliz. Y lo vemos entonces en gente que se mueren, artistas, alcanzan la gloria, pero su corazón estaba también vacío, al igual que los demás. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que yo le dije, mi vida, para usar lo que el Señor dice, la vida es comer, o digamos, la vida es bailar, la vida es que cantar, la vida es que la gente me quiera, la vida es que yo sea famoso, la vida es que yo venda muchos discos, la vida es que yo sea popular. Eso es lo que... Y la Biblia entonces está diciendo, esa no es la definición de la vida. Entonces yo vivo aún alcanzando, llego a alcanzar, llego a ser actor, llego a ser actriz, llego a ser cantante, llego a ser Charles Atlas, llego a casarme, llego a divorciarme, llego a ser mujeriego, llego a ser mil cosas, pero la Biblia te dice, pero esa no es la vida y siempre vas a vivir con ansiedad. La palabra de Dios entonces me dice, bueno, ¿de dónde sale ese querer controlar lo que no puedo controlar? Aún cuando creo que sí controlo algo, que controlas algo, pero está controlando algo que no es lo que define la vida. La Biblia entonces me dice, segundo, ¿cuál es la raíz? Mírenla conmigo entonces aquí. Interesante, cuando el Señor habla aquí en Mateo 6, el Señor está diciéndote, mira, deja de tener ansiedad, pero no como diciendo, para de llorar, sino déjame enseñarte de dónde fluye la ansiedad. Y me empieza entonces a hablar, miren el versículo 26, porque tú tienes que leer. Déjeme darle otro estudito bíblico. Cuando ustedes leen la Biblia, no tomen la Biblia nada más así como straight, nada más. No, cada versículo es algo que está diciendo. Es algo que está diciendo del principio hasta el final. Pon todos los versículos juntos y ¿qué todos los versículos juntos están tratando de decir?
En vez de agarrar una palabra, digamos usted que no, por tanto, usted dice, por tanto no tiene nada que ver, a no ser que usted lo entiende en el contexto, ¿verdad? El Señor dice, la vida no es comer. Usted dice, ay, no debo estar comiendo porque la vida no es comer. Eso no es lo que la Biblia está hablando. La Biblia está hablando de la ansiedad, está hablando, tiene que ponerlo todo junto, para entonces que cada palabra, cada frase tiene un mensaje. Y la Biblia entonces me está diciendo aquí, mire, cuando usted mira aquí, mire el versículo 26. Mire conmigo, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Me dice ahora en el versículo 30, salte conmigo, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. El versículo 32, esta gente buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tú las necesitas. Y de pronto la Biblia me va a decir a mí aquí en estos versículos que mire, de pronto el Señor va a hablar de gente que buscan algo y aquellos que ya lo tienen. Y me está enseñando, ahorita le doy el punto más claro, pero déjeme cuando estamos tratando de poner todos los versículos juntos antes de ver lo que está diciendo. Cuando usted empieza a leer en Mateo capítulo 5 en adelante, el Señor está diciendo que Él está haciendo un contraste. Mire conmigo en el capítulo 6, en el versículo 1. Guardaos de hacer vuestra limosna delante de los hombres. Gente que te miren. Limosna es dar la ofrenda. Y la Biblia entonces está diciendo, hay gente... los fariseos en aquel entonces que sonaban la trompeta para que vaya a dar el cheque y ¡pum! Y otros entonces daban sin decir nada. La vista de los demás es, pues mira al hermano como está dando, porque le sonaron la trompeta cuando pegó el cheque que dio. Bueno, la Biblia está diciendo, no seas así, sea así de esta manera. Dice en el versículo 3, mas cuando tú limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu diestra. No estaba hablando de una manera literal, hermano. No se ponga a escribir el cheque en la izquierda. Ponga los números bien, por favor. Ponga el punto correcto. Pero la Biblia me está diciendo, mira, la idea es que esto no es de hacerse quién. Y el Señor habla otra vez, miren en el capítulo 6, en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Dice, ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. El Señor está diciendo, la gente que caminan conmigo son gente que no andan en publicidad, sino andan en obediencia ya. Mire conmigo, la Biblia dice, pero versículo 9, vosotros pues oraréis así, en vez de con palabrerías. En el versículo 7, orando no uséis vanas palabrerías. ¿Como quién? Como los gentiles. Y mire el versículo 16, cuando ayunes no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos cuando están ayunando se pintan la cara como que están ayunando, en vez de no promover eso. Y una y otra vez más el Señor entonces está hablando en el versículo 19, no hagáis tesoro en la tierra como la gente, haz tesoro en el cielo. En otras palabras, hay dos maneras de vivir, hay dos caminos de vivir. Y ahora cuando llegamos a la ansiedad, no se me pierdan, porque estamos conectando todos los versículos. No es no comas, no bebas. El Señor no está hablando de eso. El Señor está hablando de eso, porque eso es lo que tú crees que no te das cuenta que eso es lo que tú has confundido con la vida, y eso te crea ansiedad. La Biblia dice, hay dos maneras de vivir. Hay aquellos que viven, en el versículo 32, los gentiles buscan todas estas cosas. Así como los gentiles oran muchas palabras, así como los gentiles dan para los demás, para que los vean, así como la gente hacen así. Pero tú no eres así. La gente busca de esa manera y ahí tienen ansiedad. Y el Señor está diciendo, vosotros no seáis afanosos, porque vuestro Padre sabe. Y mire lo que ha dicho la Biblia. De pronto hay dos maneras de vivir. Escuche bien. Igual que dos maneras de salvarse. No que son dos maneras, hay dos maneras que uno cree de salvarse. Hay solamente una manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Pero una manera de pensar que uno se salva es: yo trato
de seguir a Cristo, yo trato de ser fiel, yo trato de leer la Biblia, yo trato de aceptarlo, yo trato de seguir, yo trato. Y la otra es, yo recibo por fe. ¿Entiendes? No, allí yo trato, aquí Él trató y lo hizo, Él trata, Él lo hizo y yo lo recibo. Allá Él lo hizo, pero lo hizo para que yo siga tratando. Ahora tráeme eso, esa ilustración, tráemela a la vida de ansiedad. Hay una vida cristiana que dice, yo creo por fe. Pero la vida de cristiana no es solamente creer por fe que Cristo, es que andar por fe. ¿Amén? Entonces, hay una diferencia. Hay una diferencia en aquellos que vienen a la iglesia por fe que Cristo es mi Salvador, y a otros que vienen a la iglesia por fe porque Cristo es mi Salvador y se regocijan y descansan en que mi Padre Celestial sabe que yo necesito y yo no tengo que preocuparme para alcanzar. Yo tengo que confiar que mi Padre provee, mi Padre sabe que yo necesito. ¿Entienden? Y lo que está diciendo la palabra de Dios entonces básicamente es que ¿de dónde viene eso, hermano? Mire, ¿de dónde vienen esos dos caminos? Yo trato, me esmero, voy al trabajo, trato de hacer todas las cosas bien para que Dios me bendiga. O trabajo, hago todo bien, porque esto es lo que Dios ha llamado a mí a hacer. Pero la bendición viene, siempre es Él. Él es, no es lo que compro, no es lo que bebo, no es lo que tengo, no es la casa. Eso no es la bendición. Cuando yo identifico eso, yo le pido a Dios por esas cosas. Y después no tengo una relación con Dios. Yo lo que quiero es que Dios me bendiga con los dioses que me ayudan, que me satisfacen. Y hay una competencia entre al Dios que yo vengo y las cosas que yo creo que son las que me van a bendecir. Porque son como Dios en mi vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, no, vuestro Padre Celestial. La pregunta entonces, regreso, ¿es de dónde vino eso? Mire conmigo, en Génesis capítulo 3, ahí el principio, el comienzo de donde tú y yo estamos hoy, y donde están nuestros hijos hoy, y por qué están así. Génesis capítulo 3. El Señor entonces le da esta prueba a Adán y a Eva. Y es una prueba donde ellos representan a todos nosotros, porque nosotros estamos dentro de ellos. Y ellos representan la raza humana. Y cuando ellos apuntan el botón de lo que hicieron, cuando tú naces, se llama pecado original. Tú y yo llevamos la culpabilidad y llevamos el efecto de lo que ellos hicieron. Nacemos con esa herencia del carácter de Adán en nosotros. Ahora mire, ¿qué fue el carácter ese? Mire, cuando el Señor entonces le da el mandamiento, no comas. El Señor ha hecho a Adán y a Eva, los ha hecho reyes, profetas y sacerdotes. Mire bien, el rey es aquel que domina. Como hemos hablado ya de Cristo, por eso Cristo viene Salvador viviendo de esa manera. Pero mire, el profeta es que tú y yo somos aquellos que estamos supuestos a interpretar la vida, estamos darle la interpretación que Dios le da a las cosas. Y tercero, el sacerdote es aquella persona que toma todo en la vida de Adán y convierte eso, lo convierte en un sacrificio, una alabanza, una adoración, un reconocimiento, una ordenanza, un sacramento para Dios. El matrimonio es algo hermoso, el amor es algo hermoso, el trabajo es algo hermoso, el adorar es algo hermoso, pero también el tener amistades, el cultivar la nación, el país, el proveer para los demás, es todo una bendición que nosotros tenemos para un sacrificio vivo, santo a Dios. Pero mire ahora, cuando el hombre y la mujer pecan, que comen entonces el fruto, ellos entonces, mire, ¿por qué fue la mujer? Sobre todo la mujer, la Biblia dice, cuando ella vio, escuche bien porque esta es tu vida, cuando ella vio que el árbol, Dios había dicho en su palabra no, pero ella dice, pues sí, cuando ella ve que el árbol es bueno es bonito y que me va a dar inteligencia, sirve para algo, que ella entonces come. Y lo que hace ella y él en ese momento para todos y todos nosotros es pensar, escuche, que mi
definición como profeta, que todavía soy, lo único que mal profeta, que mi sacrificio como sacerdote, mi trabajo y todas esas cosas que yo ahora le doy, y que ahora mi dominio todavía está conmigo. Y la Biblia dice que desde Génesis capítulo 3, la coronita se te cayó, la inteligencia se te perdió, y la habilidad de tocar las cosas y hacer las cosas de Dios, las tocamos para hacer las cosas para mí mismo. Y de ese momento nosotros empezamos a creer lo que la mujer creyó, que si yo gano dinero, que si yo como, que si yo tengo pan, que si yo tengo bebida, que si yo tengo todas estas cosas, que esa es la vida. Y la Biblia dice, eso fue lo mismo que pensó la mujer en Génesis capítulo 3. Si me como de esta fruta, voy a ser feliz. ¿Entienden lo que dije? Eso es bien fundamental. Tú y yo perdimos entonces la habilidad de controlar. Porque cuando estábamos antes de caer en Génesis capítulo 3, Dios controlaba todo. Y Dios le delega a Adán el control de todas las cosas. Todo es puesto bajo los pies del ser humano. Pero cuando Satanás nos ofrece ahí en esa tentación lo que nosotros quisiéramos, si hacemos lo que desobedecer al Señor fue que entonces en ese momento lo que nos parecía que íbamos a ganar, la vida lo invierte. Tú no tienes el control que pensaste. Cuando Eva pecó y Adán pecó, un ratito después, un grito se escucha en la casa de Eva. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adán! ¡Adán! Abel está muerto. Caín, tu hijo, lo mató. Se descontroló la cosa. Y la Biblia me está diciendo a mí, vuestro Padre Celestial. Dios en el Evangelio te llama otra vez a reconocer que Dios es tu Padre, que Dios está en control de las cosas. No podemos vivir la vida cristiana como Adán y Eva después de caer. Tenemos que vivir la vida cristiana como Adán y Eva después de caer, pero en Cristo, quien venció y nos enseña que Él ahora es nuestro Padre. La raíz, mire, entonces la idea es esta, amén. La raíz de la ansiedad es nuestra emoción original de haber perdido el control de las cosas. Nadie te puede quitar eso. Ni el mejor cristiano no tiene ansiedad, porque la ansiedad es un reflejo de que tú y yo somos personas que a cada rato ponemos en cosas nuestra esperanza. Y la Biblia entonces me va a decir, la ansiedad me revela a mí, me revela en mi corazón, en mi vida, me revela donde yo no tengo control. La ansiedad es no tener control de las cosas. La raíz de la ansiedad es que yo necesito y fui creado para tener control de las cosas. Y la Biblia entonces ahí te dice, ¿cómo se arregla? Porque las cosas no se arreglan tú tratando de tener control. Se arreglan en Dios, regresando a ti, diciéndote, a través de Cristo, yo vuelvo a ser tu Padre Celestial. Mire conmigo la salida, entonces, el antídoto para la ansiedad. Hay 4 cosas. Déjeme, qué rápido el tiempo aquí. Pero mire, tú y yo tenemos, mire, déjame ponerlo de esta manera. Que cuando usted tenga ansiedad, hágase la pregunta, ¿qué he estado pensando? ¿Qué he estado pensando? Escriba eso por ahí. Porque la Biblia va a decir, la ansiedad, escuche bien, la ansiedad es una emoción que viene a nuestra vida cuando nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar no es correcta. Cuando usted no duerma de noche, como hago yo,
Yo agarro un librito, lo hubiera traído aquí, ahí está en mi bolsa y está llenito de páginas, ¿ok? Y tengo miles, y yo empiezo a decir, ¿por qué no puedo dormir? Y pongo un círculo, el hogar, mi trabajo, mi esto, mi lo otro, empiezo a tratar de encontrar qué está pasando y qué es lo que yo estoy pensando en ese lugar. Mire esto, míralo aquí en la Biblia, mire el capítulo 6, el versículo 26, mirad las aves del cielo, me dice. Me dice la palabra mirad, es como enfoca, mirad en el versículo 28, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad, no te afanes por el vestido, considerad. En otras palabras, para tú batallar la ansiedad o el Dios no quiere que estés ahí, tienes que usar la mente, tienes que considerar en qué tú estás poniendo tu razonamiento. Y la Biblia entonces me dice, tú y yo necesitamos convertir nuestro razonamiento, needs to get saved. Nuestra manera de, no en el alma solamente, la manera de pensar es lo que nosotros tenemos que traer para empezar entonces a hablarle para atrás al sentimiento. Alguien ha dicho, y yo lo he mencionado antes aquí en el Salmo 103, ¿se acuerdan? David no quería ir a la iglesia. David era el pastor de la iglesia y la mujer le dice, David, despiértate, no quiero ir a la iglesia. Y finalmente la mujer, tienes que ir porque tú eres el pastor. Y el Salmo 103 él dice esta palabra, dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero él no está hablando a la gente, él está cantándose a sí mismo. Él está hablándose a sí mismo. El alma no quiere ir a la iglesia. El alma no quiere cantar, no quiere bendecir. Hoy me siento deprimido, hoy me siento triste. Hoy no voy, mañana quizás. Y la Biblia te dice, bendice alma mía Jehová. Tienes tú que poner la mente en contra de tus sentimientos. Porque si escuchas solamente tu corazón te jala para abajo. Y tú tienes que levantarlo para arriba. En un buen español. Y tienes que hablarte para atrás. Y la Biblia dice, Él perdona tus iniquidades. Tú dices, ay, no quiero ir a la iglesia porque acuérdate de lo que hice. Él te perdona. Y tú dices, ay, pero el hoyo que estoy. Él te saca del hoyo. Es que mira, estoy cansado, me estoy poniendo viejo. Él te rejuvenece como el águila. En cada excusa que tu corazón pone para sentirse ansioso, Dios tiene una palabra para decirte, pero yo estoy en control. Él es mi Padre celestial y Él sabe y Él provee y Él viste y Él alimenta. No tú, no yo. La ansiedad es un reflejo de incredulidad en el pensar. ¿Quiere decir que usted está viniendo a la iglesia, hermana? Le entra la Biblia por aquí y le sale por acá. No se está quedando la palabra. Y usted entonces tiene que sacarla de la mente, a la mente, la Biblia, y háblate con la palabra. Porque si escuchas el corazón te entristece, el corazón te da ansiedad, te hace sentir que no lo puedes hacer. Y tienes entonces que decirle al corazón, sí se puede, porque Cristo lo hizo a mi favor. Mire, segundo, la Biblia entonces me está diciendo aquí, considera, me habla de las aves del cielo y me dice que el Señor las alimenta. Me dice que los pajaritos comen de la mano de Dios. Me está diciendo que Dios provee, es la providencia de Dios. Dios es el que provee las cosas. Me da la otra ilustración que entonces me dice en el versículo 28, los lirios del campo. Dice la Biblia, Dios los vistes. Y da la ejemplo aquí de Salomón, ni aun Salomón en toda su gloria. Me dice la gloria de Salomón. Cuando Salomón tuvo todo lo que el Señor le dio la sabiduría que le dio, hizo un palacio tremendo, hizo una casa tremenda. Dice que todo el mundo venía a buscar la sabiduría de los labios de Salomón. Y vino una reina de Seba. Y vino la muchacha. Y dice cuando vio cómo se vestían los criados que tenían, cuando vio la casa, cuando vio el oro, cuando vio todo, cuando vio la sabiduría de Salomón, que ella dijo, ni la mitad se me había dicho. Y el Señor te dice, la hierba del campo
los lirios, purples, esos medio rojitos o morados. Ni Salomón se veía así. Ni mi padre la vestía. Y la Biblia me está diciendo esto, cuando tú tengas ansiedad, pregúntate qué estoy pensando, pregúntate qué estoy creyendo. What do I really believe? ¿Qué es lo que en verdad creo? ¿Qué es lo que en verdad, cuál es mi fe? Es mi fe que Dios es mi Padre. Es mi fe que Dios viste a los campos, que da comida a los pajaritos. Es verdad que Dios abre el mar rojo. Es verdad que Dios creó los cielos y la tierra de la nada con su palabra. En 7 días, 6 días, 7 días descansó. Si usted no cree eso, usted lo sabe, usted lo cree en su cabeza, pero usted todavía no se ha convertido en su fe, de creerlo en su ansiedad. La Biblia me dice, tercero, cuando tú estés con ansiedad, tú hazte la pregunta, ¿para qué estoy viviendo? No solamente qué estoy pensando, qué estoy creyendo, sino para qué estoy viviendo, porque la ansiedad es un llamado a reconocer las prioridades, las lealtades de la vida. ¿Qué estoy llamando bueno, qué es malo, y malo, qué es bueno? Y la Biblia entonces me está diciendo a mí, el versículo, mire, 33, buscar primeramente el reino de los cielos. Me está diciéndome, no hagas tesoro en la tierra, tesoro en donde está el tesoro, donde está tu corazón, ahí está el tesoro. No vivas para el dinero. Mi Padre Celestial sabe que tú necesitas estas cosas. Todo el mundo cree que tiene que comer para vivir, que tiene que vestir para vivir. Y la Biblia está diciendo, pero la definición verdadera de Dios en la vida es que usted puede vivir abajo de una mata de coco. Porque así vivimos nosotros, ¿se acuerdan? Es nada más que se nos ha olvidado. ¿Qué hacía usted, hermano, cuando no tenía teléfono celular? Pues uno decía, pues, ¿cómo yo voy a vivir sin el teléfono celular? Bueno, lo mejor que teníamos nosotros era, ¡oye, Julio! De patio atrás a patio atrás. Gente chusma era. Y los más decentes, no, así no se hace. Y después inventaron la lata con la cordel. Nosotros, los chicos. Oye, se oye. Y después sale el teléfono. Y ahora es voice directed todo. Turn left. Dobla a la izquierda, dobla a la derecha. Y nosotros no sabemos qué hacer cuando el GPS se rompe. Yo sabía venir aquí, pero siempre me llevaba el GPS. Decía, no sé cómo venir. Apréndete la vida con tu cabeza, hermano. Déjate de contar con la calculadora. Cuenta con la palabra de Dios. No de pan vive el hombre, toda palabra que sale del libro, no del video. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, ¿por qué tú estás viviendo? ¿Estás viviendo para la riqueza? ¿Estás viviendo para comer, vestir? Pero no, uno tiene que tener eso. Pero esa es la definición de la vida. Cuando tú dices no, entonces ahí se quita todo. Tú empiezas a decir, la casa no es tan importante, esa no es mi vida. Mi familia, mi esposa y mis hijos alrededor de mí que creen en Cristo, esa es la vida. Y usted ponga su fuerza en lo que es vida. Lo último me dice la Biblia a mí aquí es concéntrate en su justicia. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué es lo que ¿para qué tú estás viviendo? Porque la ansiedad tiene que ver con prioridad. Pon primero a Dios. Cuando tú pones el trabajo primero, hay problemas en el hogar, hay ansiedad con los niños, hay una tensión en el hogar. ¿Por qué? Porque está puesto el ganar dinero arriba del pasar tiempo con sus hijos. Y hay dinámica. Cuando te viene a la casa, viene enojado porque las cosas no le salen bien, porque no le van a dar el cheque que usted quería. Entonces, pues ahí empieza el problema y la ansiedad y los pleitos. Si usted quiere arreglar su vida, empieza a ponerlo de arriba abajo y lo de abajo, póngalo arriba. A ver cómo te va. Y la Biblia me dice, por último, concéntrate en su justicia. En el versículo 33 me dice, busca y su justicia. No me dice el reino de Dios fuera suficiente. Y su justicia. ¿Por qué? Mira, esto es importante.
Detrás, mire conmigo. No se me vaya, yo sé que ya sé quién queremos ir. Mire, detrás de todo lo que usted y yo buscamos, detrás de cuando usted dice esto es vida, cuando esto es vida, cuando esta relación es vida, cuando este amor es vida, cuando ese trabajo es vida. Bueno, y acuérdense, la Biblia está diciendo nada de eso es vida. Pero cuando yo digo eso, lo que es vida siempre es porque lleva justificación, una promesa de justificación. Esa es la palabra en la Biblia. ¿Qué es esto de justificación? Cuando usted se compra, pero porque sé que hay muchos que tienen un celular, digamos. Usted se siente, cuando usted sale de ahí, se siente bien. Cuando usted cobra, cuando usted compra la casa, aunque trató de no gastar mucho dinero, cuando ya la tiene, usted dice, qué buen trabajo hice. Eso es un sentido de estoy bien. Y lo que está diciendo el Señor, busca no solamente su reino, el propósito de Dios, busca también lo que Dios dice, estoy bien. Porque detrás de toda mentira, detrás de toda promesa, detrás de todo romance, detrás de todo trabajo, detrás de toda cosa que te dice, si tienes eso, vas a ser ¿qué? Feliz. Eso es justificación. Eso es sentirse que estoy bien, que he pasado el veredicto de la corte de mi propia mente. Lo único que después no hay quien te quite la ansiedad. Porque la Biblia dice, siendo justificados pues por fe, yo tengo paz para con Dios. Y si uno entonces tiene la corte principal, que es la del cielo, fuerte en el corazón, diciendo, lo que me justifica es lo que Cristo hizo por mí. Mire, cuando hay una oferta de pecado, cuando hay una tentación, cuando hay una oferta de trabajo, la tentación. Cuando hay una oferta de ansiedad por todos los problemas que hay, la tentación. Lo que está diciendo Jesús es esto: voy a buscar ahí lo que me hace sentir bien, mi felicidad, mi paz. O voy a confiar que cuando Cristo murió y resucitó, ese es mi amor, esa es mi salvación, eso es lo que yo necesito. Ese es el sentido más fundamental y más importante de que estoy bien. Si yo acepto que lo que Cristo hizo es lo que está bien para mi vida, es lo central de mi vida, entonces todo otro se convierte en una tentación que Satanás quiere sacarte del sentido de su justicia para cambiar a tu justicia. Y mi justicia y tu justicia siempre llevan ansiedad. La justicia de Dios, Cristo dijo, consumado es. No tienes que añadir, no tienes que tener otro novio, no tienes que cambiar a tu esposa, no tienes que tener una casa más grande, no tienes que trabajar más, porque todos esos son alcances. Es tratar de llegar a tener justificación. Y Dios te está diciendo, en la cruz del Calvario, yo te justifico libremente. Y eso salva. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, que te da un carro, a través de mí la doy yo. No solamente cree en Cristo, anda creyendo en Cristo. Anda, no solamente ten fe, anda por fe. Que lo que Él hizo por ti, el que me amó, el amor que te salva y se entregó a sí mismo por ti. Ese es el centro de todo. Alguien ha dicho esta hora, cuando tú ores por la mañana, ora esta oración. Ora así: Señor, lléname tanto del amor de Cristo hoy que no tenga que envidiar, pelear, celar ni buscar nada más en este día. Lléname tanto del amor de Cristo que si lo perdiera todo, no pierdo su amor. En el funeral de Whitney Houston ayer, había un señor ahí que se paró y habló bien rápido sobre que dos cosas acerca de esta señora. Una era que ella era cristiana, la gracia estaba sobre su vida, Dios la había bendecido desde que era chiquita, de todas las bendiciones que había tenido. Y segundo, que amaba a Dios.
A nosotros que estamos de afuera y no conocemos su vida, la vemos en drogas, la vemos borracha, la vemos luchando con el pecado. Pero mira lo que dice la Biblia en amar a Dios. Que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que es atrás, ni lo de adelante, ni tus pecados, ninguna cosa creada te puede separar a ti del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y aunque ella estaba en droga, aunque ella cayó, aunque ella falló, nunca, nada te puede separar de la justicia de Dios que es aceptada en Cristo Jesús para tu vida. Nada te puede separar, ninguna caída, ninguna falla, nada te puede. La ansiedad es el temor de que falle. Cristo te salvó de eso. Acéptalo hoy, recíbelo hoy y anda con Él hoy. Vamos a orar.